Presidente, primero agradecerle que nos haya recibido aquí en presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife. La primera pregunta que quería lanzarle: esta semana Canarias ha despedido a una figura clave de la historia de esta isla y de su propio partido, don Manuel Hermoso. Más allá del luto institucional, ¿qué cree usted que deja como legado? Y además, ¿qué cosas, ¿no?, del nacionalismo que defendía Hermoso siguen teniendo sentido hoy en Canarias? Bueno, dos cosas, ¿no? Yo, al margen de toda su trayectoria, ¿no?, como alcalde de Santa Cruz, como presidente del Gobierno de Canarias, el primer presidente nacionalista, yo creo que el principal legado que deja es Coalición Canaria. En aquel momento él empezó como alcalde de Santa Cruz, formando parte de la UCD, en la época de la transición, y rápidamente se dio cuenta de la necesidad de un proyecto de obediencia canaria, un proyecto que pusiese por encima de todos los intereses de los canarios y de las Canarias. Y ahí, junto con 3 alcaldes más, fueron 4 los alcaldes, fundaron la agrupación Tinerfeña Independiente, que junto con las AIC, en cada una de las islas, fue el germen de Coalición Canaria, y al final, bueno, pues salió nuestro proyecto político, y desde luego hoy más que nunca estamos viendo cómo los diputados y las diputadas de obediencia a su tierra pues consiguen grandes cosas en Madrid por la situación política. Y luego, como legado, yo creo que era un hombre humilde, a pesar de lo grande que era, lo inteligente, sí, la talla de su calidad humana, pero era humilde, conciliador, buscaba el acuerdo, ponía el interés general del servicio público por encima de todo, ¿no? Yo creo que eso nos hace mucha falta hoy, ¿no? De ese nacionalismo, a día de hoy, ¿ha cambiado mucho, presidente? Bueno, desgraciadamente tuvimos una ruptura del nacionalismo en el año 95, ¿no? Y eso nos ha lastrado y ha lastrado nuestra representación en Madrid. Y eso ha sido malo para Canarias, porque cuando han necesitado nuestro voto hemos conseguido dinero para nuestras carreteras, hemos conseguido el 75% de descuento de residentes, hemos conseguido el transporte gratuito, que todavía lo estamos disfrutando los canarios. ¿Por qué? Porque al final lo que buscamos es que nos traten de manera distinta, porque somos distintos, no somos mejores ni peores, pero nuestras dificultades por ser islas de movilidad son evidentes. O, por ejemplo, hay grandes autopistas de peaje o grandes autopistas y el tren de alta velocidad en la península que lo pagamos con nuestros impuestos, y en Canarias no. Por eso, por ejemplo, tenemos un convenio de carretera. Hablaremos también ahora de eso, ¿no? Ya han pasado 2 años precisamente desde que volvió al cargo. Han sido, ¿no?, tiempos de acuerdos complicados, decisiones difíciles y también momentos en los que la gente ha mostrado su descontento en la calle, presidente. ¿Cómo valora usted este tiempo? ¿Qué ha salido bien? ¿Qué no tanto? ¿Qué ha aprendido también de estos 2 años? Bueno, salimos de la pandemia y nosotros estábamos en la oposición y defendíamos la necesidad de acometer los grandes retos. La pandemia nos puso de relieve nuestras debilidades. Sí. Una de ellas es, y tú, que tu medio de comunicación viene de un municipio turístico, aquello se quedó como el desierto, ¿no? Con lo cual teníamos que acometer reformas estructurales. El gobierno que estaba en aquel momento, el Pacto de las Flores, no lo quiso hacer, no lo entendió así, y en estos 2 años nos ha tocado a nosotros abordar esas reformas estructurales, ¿no? Reformas estructurales en forma de decreto ley para construir viviendas, reformas estructurales con la ley de alquiler vacacional, reformas estructurales de nuestra sanidad, con el historial del visor clínico único, o reformar el decreto de dependencia para poder darle y garantizarle el servicio a la ciudadanía antes, ¿no? Y es lo que hemos estado haciendo, hemos estado centrados en eso, y paralelamente lo hemos tenido que hacer con 2 dificultades importantes, ¿no? La crisis migratoria, que nos ha consumido mucho tiempo y energía, y la absoluta inestabilidad en Madrid política, que no tenemos presupuesto desde el año 22. El presupuesto que se aprobó fue del año 23, llevamos prácticamente 3 años sin presupuesto, ¿no? Todo eso lastra y dificulta mucho la gestión. Pero así todo, en este balance, creo que al menos hemos tratado de mejorar y corregir aquello que es fundamental para que, si hubiese, Dios no lo quiera, otra pandemia o algo, Canarias no estuviese tan desprotegida como lo estuvo. ¿Qué diferencia esta legislatura de la anterior, en el 2015, Bueno, presidente? yo creo que
he madurado. Yo venía en el 2015 de un ayuntamiento, de ser alcalde de La Laguna, no conocía la administración de la comunidad autónoma, tuve que estudiar y aprender mucho y muy rápido, y luego, en fin, yo creo que la madurez y el tiempo pues ha hecho que ahora las cuestiones y todas las cosas que han ocurrido, como la pandemia y demás, pues hace que relativizas y a lo mejor centras más el tiro en más lo importante y menos lo más efímero o desde luego superficial. Vamos a ver, acaba de nombrarlo, la sanidad es uno de los problemas que también le preocupa mucho a los canarios, ¿no? Tanto las listas de espera, la saturación en urgencia, falta de personal. ¿Va a haber inversiones concretas en esta legislatura para revertir esta situación? ¿Dónde se notará primero? A ver, hay varias cuestiones, ¿no? O sea, primero, las inversiones se están haciendo. Obras en los hospitales, desde aquí el Hospital Universitario de Canarias con las urgencias hasta el propio Negrigo, el materno infantil. Adquisición de equipamientos que mejoran la rapidez y la productividad de los médicos. Por ejemplo, ya tenemos sacados los 2 ciclotrones que son fundamentales para poder tener y poder atender mejor a nuestros pacientes oncológicos de cáncer. Y hemos incorporado médicos, enfermeros, hemos hecho un esfuerzo importante de incorporación de personal. Es más, en algunas especialidades no podemos incorporar porque no hay, no los encontramos, no hay en el mercado. Con lo cual eso se está traduciendo primero en una mejor atención, segundo en un reconocimiento también laboral con la carrera profesional a los trabajadores públicos de la sanidad pública, pero también, por otro lado, en la reducción de los tiempos de espera, tanto en las operaciones y las intervenciones quirúrgicas que estamos ya por debajo de los 90 días de media. Hay alguna especialidad a lo mejor que es un poco más, otra menos, pero ahí lo que nos quedaba, la asignatura, eran las consultas hospitalarias. Y con el visor clínico único y también con la nueva aplicación de Recordar que hemos hecho a través del 112 de las citas, estamos convencidos de que ahora, cuando cerremos en junio, vamos a dar unos resultados positivos, y cuando cerremos en diciembre, que es el otro corte, también. Por lo tanto, lo que estamos es facilitando el acceso a la sanidad pública a nuestros ciudadanos, reduciendo tiempos de espera, y por otro lado estamos mejorando tecnológicamente y desde luego con más personal nuestra sanidad pública. Llegamos a las islas pequeñas también. Bueno, se está llegando. Yo prefiero decir no capitalina, ¿vale? No capitalina, no sí, capitalina. Sí, porque no hay que poder decir isla menor. Ahí está. Isla no capital. Se está llegando, de hecho, ahí en algunas islas llegamos a tener hasta lista de espera 0, porque se está descentralizando también la sanidad, que es otro de los esfuerzos que estamos haciendo, para la medida que los avances tecnológicos lo permiten. Oye, pues si conseguimos que ese paciente no tenga que coger un avión, pagar un hotel, pues realmente... Bueno, y recientemente creo que en el Hierro la unidad de oncología, ¿no?, tan necesaria, se ha abierto. En el Hierro, y además ahora con la bajada de la Virgen del Hierro también vamos a hacer, porque se lo pedimos al Estado y el Estado miró para otro lado como siempre, un hospital de campaña, precisamente porque con la migración y la atención, más la bajada de la isla y la bajada de la Virgen de los Reyes en la isla del Hierro, que además hace 8 años que no se celebra, pues vamos a tener una afluencia muy potente y hay que estar preparados. Don Fernando, otro tema importante que preocupa mucho en el archipiélago, la vivienda, ¿vale? Además lo vemos, el acceso a la vivienda, se encarecen los precios, alquileres, casi no se puede comprar. ¿Qué papel juega el gobierno canario, ¿no?, en garantizar ese acceso a la vivienda? Pues mira, vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho es, aquí hay 2 problemas. Bueno, el problema es uno de la vivienda, pero hay varias formas de abordarlo, ¿no? El primero es la vivienda pública, que efectivamente en los últimos años no se construyó ni una. Nosotros ahora mismo, el año 24, pusimos 1000 viviendas en construcción, y este año 25 otras 1000 de viviendas públicas. Y luego hay otro gran problema, es que no hay vivienda privada, porque por un lado la que hay de lujo en los sures de las islas es para extranjeros, porque nadie puede pagar 3-4 millones de euros, y la que para los trabajadores y demás, el sector privado no le está siendo rentable construir vivienda, lo que se llama sostenible y, digamos, asequible. Y ahí lo que hemos hecho es, el compañero Pablo Rodríguez, que ha hecho de manera muy determinante, ha hecho, por un lado, un decreto ley para poner suelo a disposición para construir la vivienda, otro decreto ley para facilitarle que los ayuntamientos den las licencias a través de los colegios de arquitectos, de ingenieros o las entidades colaborativas,
y paralelamente, que lo aprobamos también en el Congreso el pasado miércoles de los diputados, que haya financiación a través de la materialización de la reserva de inversiones. Es decir, que aquel hotelero que tenga RIC, que tenga reserva de inversiones, pueda decir, pues voy a hacer vivienda para mis trabajadores y voy a meter ahí la RIC. Tiene que ser para alquiler de larga duración, es decir, de vivienda habitual. Eso va a empezar a ver su efecto probablemente a lo largo del 2026. Empezaremos a ver cómo el mercado se va moviendo. Y luego hay un asunto que nosotros no podemos resolver, lo que le compete a Madrid, que es cambiar la ley de alquiler, la ley de vivienda. Porque al final, con ese grado de protección al inquilino, lo que ha hecho es que muchísima gente tenga la vivienda vacía porque, oye, si la alquilo y luego no me paga, me la destrozan, no voy a poder cobrarlo, ¿no? Entonces ahí tenemos que darle seguridad jurídica a los propietarios de las viviendas, porque en Canarias hay más de 100.000 viviendas que no se ponen en el mercado de alquiler, que bajarían los precios porque la gente tiene miedo. Vamos a ver, usted ha hablado también de limitar la compra de vivienda a personas no residentes. ¿Sigue firme en esta propuesta? Sí, ¿Y qué restringir. El matiz, Europa, el matiz es importante, vamos a ver. Estamos dentro de la Unión Europea y la Unión Europea tiene 3 principios: libre circulación de trabajadores, capitales y personas y mercancías. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que nosotros entramos en la Unión Europea cuando éramos 13, hace 40 años, y las cosas han cambiado mucho, y otros que vinieron después pudieron ponerse restricciones. ¿A qué me refiero? Pues me refiero, por ejemplo, si tú quieres adquirir una vivienda, pues te puedo poner la condición de que tengas que ser residente. Ahora, si tú quieres comprar una vivienda viviendo en Bélgica o en Bruselas para venir una vez al mes y luego poner alquiler vacacional, oye, te lo puedo restringir. De tal forma que ahora mismo que 1/3 de la vivienda que se vende en Canarias la compran extranjeros, podamos reconducir esos números para que de alguna manera nuestros vecinos, nuestros ciudadanos, claro, puedan tener la oportunidad de comprar esas viviendas. ¿Le apoya a Madrid en esta Lo dije en la conferencia de presidentes, lo pedí, allí no hubo ningún acuerdo porque aquello acabó como acabó, pero nosotros estamos tratando de recabar y ya creo que tuvo ya la reunión esta semana el consejero Pablo Rodríguez con la ministra precisamente para hablar de esos asuntos. ¿Se tuvo que poner el pinganillo en la conferencia? Sí, me lo puse porque el catalán se entiende más o menos, pero el vasco ni papa, ¿no? Pero sí, me pareció normal, son lenguas cooficiales. ¿Qué opinión le merece? Tenemos que respetar, que lo otro era una pose, era un poco generar ahí una polémica donde no la había. ¿El vasco y el catalán son lenguas cooficiales? Por supuesto que son. Pues a mí no me duele en prenda. También el gallego lo es, y el presidente Rueda empezó hablando en gallego y luego dijo, pero mire, como quiero que se me entienda bien y que no haya traducciones que pueden distorsionar, voy a seguir hablando en español. Pero se lo quitaron, ¿no? Claro. Bueno, estaba comentándolo ahora, ¿no? Precisamente esas viviendas para el sector con las empresas turísticas. ¿Tiene compromiso ya? ¿Ya tiene compromisos concretos con empresas turísticas para que invierta parte de esos beneficios en las viviendas para los trabajadores? Ya lo están haciendo algunos. ¿Sí? Pero sí, ya hay algunos que lo están haciendo. Ahora, además, con esto van a poder materializar RIC y les va a venir bien. Exacto. Pero es que, por ejemplo, hablaba con Javier Puga de Hiperdino, y Javier Puga también tiene suelo y construye viviendas. Y esto va a ayudar mucho para poder construir esas viviendas para los trabajadores. Porque al final tú dices, oye, el que quiera puede construir para los trabajadores. Dentro de esta modificación puedes construir y dárselo a Visocan, y Visocan lo explota y te garantiza una rentabilidad del 5,5%. O sea, ¿de qué se trata? Se trata de hacer atractiva la construcción de vivienda otra vez, de facilitarlo y que sea rápido, que no estés 3 años esperando por una licencia en el ayuntamiento, y en la medida que tú subes la oferta, baja el precio. Porque esto es básico. Tengo que tirar, usted sabe que yo siempre tiro para el sur-sureste Gran Canaria. Y sabe usted también perfectamente que muchos municipios, Mogán, Agüimes, también sacaban distintos planes de vivienda. El de Mogán quedó desierto, que era pionero, y quedó desierto. Hablábamos con su alcaldesa y lo que nos decía, los módulos estándar. Hay que subir los precios. Lo subimos. Lo que pasa es que para subir los módulos, evidentemente tienes que contar con informes técnicos. Porque claro, al final subir el módulo requiere revisión de precios y demás. Lo subimos porque es verdad que, como bien decía la alcaldesa de Mogán, eso fue un problema. Lo subimos, creo que era 1.000 euros metro cuadrado, porque para que sea de vivienda asequible o de alquiler asequible, claro, no pública, que la pública obviamente, pero para que el sector privado pueda hacer esa vivienda,
y ponerla dentro de los términos de contar con las ayudas del gobierno, tiene que capar el precio que te cuesta cada metro cuadrado o al que la vas a vender o alquilar. Y claro, es que han subido tanto los precios de los materiales y ahora con el tema de Irán va a subir más porque va a subir el petróleo y el gas, pues claro que no le es rentable. Lo van a aumentar porque lo que se pide es eso por parte del gobierno. O sea, a la vista de lo que ha ocurrido en Mogal lo vamos a volver a revisar. Además, tengo que decirle porque, y es verdad, o sea, la orografía de los distintos municipios de Canarias, porque al final tanto aquí como en Gran Canaria o cualquier isla, ¿no? Es muy diferente. Y los desmontajes, porque nos hablaban de... Claro, el desmonte no es lo mismo hacerlo en piedra que hacerlo eso. No es lo mismo construir en ladera, como puede ser en Mogán, que poder construir un cuadradito. En llano, como una Güímez, por ejemplo. No es lo mismo construir en La Palma, que tienes además, o en Fuerteventura, o en El Hierro, que construir. Entonces, claro, eso, trasladarlo luego con una ley de contratos del sector público tan rígida, poder trasladar eso a las realidades de Canarias, claro, ocurre lo que está ocurriendo. Recientemente también sacamos un servicio hospitalario y se nos quedó desierto porque además la gente mira del futuro y dice, oye, a lo mejor los números me salen ahora, pero me estoy comprometiendo 5 años a que me paguen a este precio y yo no sé lo que va a ocurrir dentro de 1 año y medio. Y con la inestabilidad. Con la inestabilidad que está. Todas estas cosas te afectan. Bueno, este año, don Fernando Clavijo, este año hemos vuelto a ver manifestaciones en la isla reclamando un cambio en el modelo turístico. Desde el 20 de abril del pasado año, muchas voces insisten en que la riqueza que genera el turismo no se está repartiendo de forma justa y que no se han visto cambios concretos. ¿Qué reflexión hace el gobierno sobre estas demandas? Yo no estoy de acuerdo. No. O sea, un cambio concreto en la provincia de Las Palmas. Han aprobado un convenio con una subida del 7,5. Sí, tengo otra pregunta precisamente, pero y por los trabajadores aquí en Santa Cruz. Claro, ahora estamos en medio de la bronca y estamos intentando desde el gobierno que haya acuerdo y que se sienta. Pero vamos a ver, yo recuerdo que en el año 2020, yo entré en el 23, Fitur fue la primera Fitur. Sí, a principios de 2024, en enero. Yo ya dije, hay que subir el sueldo. Pollo, me criticaron, me dijeron que tal y cual, pero es evidente, hay 2 formas de transferir la riqueza. ¿Qué queremos? Que la riqueza que se genera en el turismo, que una parte importante está hecha por cadenas hoteleras que no tienen su sede en Canarias, que queremos que se quede la mayor cantidad posible. ¿Y cómo se puede quedar? Se queda básicamente con los salarios. O sea, ha habido una subida considerable y un buen acuerdo en la provincia de Las Palmas. Ahora tenemos que trasladar a la provincia de Santa Cruz de Tenerife ese buen acuerdo y se está en negociación y yo creo que va a llegar. Yo creo que va a llegar. En la medida que eso ocurra, los trabajadores van a ganar más, van a mejorar sus condiciones laborales y eso va a ayudar, obviamente, a que esa sensación de que el turismo se lleva mi riqueza y yo no estoy llevándome nada o no estoy disfrutando nada o viéndome beneficiado, para que eso se disipe. Bueno, precisamente estamos nombrando Santa Cruz por parte de los trabajadores del sector aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ya están amenazando con días de paro en julio, en agosto. Ya hubo en Semana Santa un parón y ahora sí estaban, de hecho tienen ahí aviso. Y piden la mediación del gobierno. ¿Van a mediar? Sí, vamos a mediar. Si nos llaman, no siempre. Nosotros creemos en la concertación social. Creemos que sindicatos y patronales se deben poner de acuerdo. Pero si en un momento determinado ayudamos para limar esas pequeñas flecos que pueden al final generar algún problema, vamos a estar, por supuesto. Don Fernando Clavijo, migración. Presidente, tras la sentencia del Supremo y el acuerdo parlamentario, ¿por qué no se ha trasladado todavía a ningún menor, o sea, desde Canarias? ¿Por qué no quieren? No quiere ni el PP ni el PSOE de Madrid. El PSOE estaba jugando a echarle la culpa al PP hasta que el Supremo en un auto le evidenció las vergüenzas de, oigan, los menores de asilo susceptibles de estar en la red de protección internacional son su responsabilidad de los de alta. Y las comunidades del Partido Popular hemos aprobado la ley, boicotearon que no se aprobase la ley y ahora están boicoteando la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque es durísimo decirlo así, porque no quieren a los negritos en la península. Porque cuando se produjo lo de Ucrania, se peleaban las comunidades autónomas y el Estado por traerse a los niños y a los refugiados ucranianos. ¡Qué fantástico!
hay que hacer eso porque tenemos que ser conscientes de que son seres humanos. Pero hombre, no me digas que eso sí y eso no. No me digas que los menores ucranianos sí están en la red de protección internacional y que el gobierno de España me diga que los pobres negritos de Mali no, porque la tienen saturada y se tiene que quedar en Canarias. ¿Y en Canarias cómo estamos? ¿Cómo estamos en Canarias? ¿Y Bruselas? Bruselas, la Unión Europea. Bruselas pide que se despliegue el fronte, Bruselas pone dinero que luego no viene para Canarias, que se queda en la península, pero claro, Bruselas, la autonomía y la soberanía de España es la que es. Bueno, ¿qué mensaje podría mandar a los canarios, ¿no?, que piden esa solidaridad con los menores, pero también reclaman el apoyo, ¿no?, del Estado y justicia territorial? Que al final, desgraciadamente, hemos tenido, ante los incumplimientos del Estado y los boicots de las comunidades autónomas, hemos tenido que acudir al juzgado. Y al final yo creo que la justicia nos acabará dando la razón. Lo triste es que tener que llevar al Estado o a una comunidad autónoma al juzgado para proteger o hacer valer los derechos del menor, derechos de la infancia, tratados internacionales, a mí me llena de tristeza, porque eso es algo en lo que deberíamos estar todos de acuerdo. Y desgraciadamente está viendo que no es así. ¿Qué nos espera en estos meses de verano? Que llega esa calma. Pues yo espero que llegue, empiecen a salir los menores, porque la situación está siendo insostenible. Estamos teniendo dificultades, muchas dificultades, porque los centros se hacinan, son muchos. El Supremo hablaba de hacinamiento y de derechos de infancia, y claro, cuando tienes un centro con 300 personas, pues obviamente difícilmente puedes intervenir con esos chicos y esas chicas, que son niños y niñas que tienen derecho a estar escolarizados, a una educación, a una sanidad, a una ayuda psicológica. Son niños que han visto de todo, son niñas que han visto y les han hecho de todo en ese trayecto para buscar un futuro mejor. Y esa gente necesita que los tratemos como seres humanos, que es lo que son, y que respetemos sus derechos. Y ahora, ni el gobierno de España ni las comunidades autónomas están velando porque eso ocurra. Bueno, ahora quiero entrar también con el gobierno de España, ¿vale? Pero antes, en los últimos meses, China ha mostrado interés en reforzar sus relaciones económicas con Canarias, ¿no?, especialmente con sectores como el puerto, la logística o la energía. ¿Cómo valora su gobierno este acercamiento y qué oportunidades cree reales para el archipiélago pueden crear este vínculo? Con cautela. Con cautela. Lo valoramos con cautela. Evidentemente, si se genera actividad económica y se genera riqueza y empleo, nosotros estamos en esa fase. Pero no, China ha visto lo que nosotros llevamos mucho tiempo diciendo. Nuestra situación, siendo Europa, siendo el sur del sur de Europa, nuestra ubicación estratégica entre África, Europa y el continente americano es envidiable. Tenemos una magnífica conectividad, tenemos unas infraestructuras portuarias fantásticas y desde luego eso, desde un punto de vista logística, para una zona del África Occidental, como puede estar siendo Senegal o Marruecos, que está teniendo una expansión y que está creciendo a 2 dígitos en algunas zonas, pues realmente es una oportunidad comercial y económica y logística para China. Pero es evidente que lo tenemos que ver con cautela, porque no se trata de que al final se cope todo, ¿no? Porque si no acabamos dependiendo de esas empresas chinas que evidentemente tienen una potencia descomunal, ¿no? Entonces tenemos que ir con cautela y no eso, pero manteniendo el control. Sí. ¿Se ve apoyado por el gobierno de España en un momento dado a la hora de poder hablar como interlocutor válido nosotros, los canarios, ante...? Sí, tengo que decirte la verdad, no nos sentimos apoyados por el gobierno de España. Para nada, ¿no? El gobierno de España mira para Canarias cuando necesita nuestros votos en el Congreso. Por eso es tan importante, como decíamos al principio, tener peso en Madrid, donde se toman las decisiones y que necesiten los votos. Seguramente a Cataluña o al País Vasco sí tendrán en cuenta y se sentirían apoyados, pero se sienten apoyados por la necesidad de sus votos. Sobre su apoyo a Pedro Sánchez, al gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho que no es solo para una investidura, sino para una legislatura. Pero también advirtió que si no hay medidas contundentes ante los casos de corrupción, como lo que estamos viendo ahora mismo, Coalición Canaria retiraría su apoyo. ¿Hasta cuándo están dispuestos a esperar o esperan señales el próximo 9 de julio? Vamos a esperar al 9 de julio. Nosotros somos un partido serio que cumple sus acuerdos. Tenemos una agenda canaria, nosotros dijimos siempre, a nosotros no nos basta la investidura, necesitamos la legislatura
necesitábamos un acuerdo de legislatura que garantizase cuestiones como la que te dije antes. La gratuidad del transporte, los 30 millones para la pobreza, el agua para los fondos para el agua, los fondos de carretera. Si la legislatura no es viable, no tiene sentido que nosotros estemos en una legislatura que no se puede gobernar. Pero paralelamente, lo que ha ocurrido es de tal gravedad, es de tal magnitud, es tan nauseabundo lo que estamos viendo y viviendo que ha ocurrido, que desde luego o hay unas medidas concretas y tenemos la garantía de que eso es cercenado y eliminado de manera fulminante, o no queremos apoyar a un gobierno que tiene ese tipo de prácticas. Con lo cual eso es lo que le transmitió Cristina Valido al presidente. Es decir, la corrupción está en su gobierno, está en los gobiernos, que es donde se adjudicaban las obras, se amañaban las obras, se planificaban las mordidas. No vale que como pidas perdón o que digas, no, ya tomé medidas como Partido Socialista. No, no. Partido Socialista es una cosa, yo no apoyo al Partido Socialista. Yo apoyo a un gobierno y ese gobierno tiene que tomar medidas y tiene que tener medidas convincentes y fulminantes, porque la confianza se rompió y la confianza hay que recuperarla. Con lo cual, al margen de tomar esas medidas, escucharemos esas medidas el 9 de julio y queremos saber si hay una mayoría para una legislatura, porque si no, no tiene sentido, porque no podemos. Nosotros estamos ahí para defender a Canarias. No podríamos tener agenda canaria y conseguir cosas para Canarias. ¿Y si hay un posible adelanto electoral? Pues iremos, me refiero, ¿cómo seguiremos luchando por esas cosas que pide Canarias? Iremos a pedirle el apoyo al pueblo canario, iremos a decirle, mira los vascos y mira los catalanes que tienen diputados y diputadas nacionalistas, cómo les va, y mira lo que ocurre aquí con los diputados del Partido Popular y del Partido Socialista, que unos están en la bronca y otros están en la otra bronca. Con lo cual, si queremos que Canarias avance, si queremos que haya dinero para las infraestructuras, si queremos que no nos quiten los logros conseguidos, como el descuento de residentes o como el transporte gratuito, hay que defenderlo. ¿Y eso cómo se defiende? En las urnas, depositando el voto y luego teniendo en Madrid diputadas y diputados como Cristina Valido, como Ana Brama, que por encima de todo están allí para beneficiar a Canarias y para que haya estabilidad, porque una cosa no quita lo otro. Es decir, no se puede ayudar a que haya estabilidad en España defendiendo a Canarias. Pero peligrarían, por ejemplo, la RIC, el REF, que creo que próximamente, la semana que viene, creo que van a... Cada vez que hay un gobierno nuevo peligra todo. Pero estamos a puntito a ver si en el Senado, exacto. Sí, yo espero que dé tiempo a que llegue en el Senado y se apruebe, ¿no? Sí, ¿no? Pero cada vez que hay un gobierno nuevo, cada vez que hay un ministro o una ministra nueva, tenemos que empezar de cero los canarios. Bueno, acaba de hablar precisamente de los canarios y el depósito de esa papeleta en esa urna. ¿Cree que el nacionalismo canario debería ir unido, Estamos totalmente convencidos. Estamos totalmente convencidos. Y hace años, nosotros desde la ruptura en el año 95, hace 20 años, lo hemos defendido y lo hemos llevado a nuestros congresos. Este último congreso lo llevamos también. Y en este último congreso yo hablé de la unidad y hablé en el discurso del Día de Canarias de la unidad, de lo que somos capaces como pueblo cuando estamos unidos de conseguir. Y ahora yo creo que eso pues, se vio obstaculizado por personalismos, por egos personales. Yo creo que ahora estamos en un punto en el que esos egos tienen que quitarse del medio y tenemos que buscar esa unidad precisamente para defender a Canarias. Porque yo me niego a que mis hijas o mis nietos o tus hijos tengan que o irse de aquí porque no pueden vivir o vivir en peores condiciones de las que yo viví. El otro día hablábamos con don Óscar Hernández, sabe usted, presidente de Primero Canarias, y él también nos hablaba de que había diferentes actores. En aquella época, del 95, al momento actual. ¿Se puede conseguir el archipiélago en su conjunto, presidente, para representar precisamente a esta tierra frente a Madrid? Lo primero que tenemos que conseguir es que todos sepamos que hay que trabajar para conseguirlo. Si todos somos conscientes de que hay que trabajar para conseguirlo, y yo creo que todos estamos siendo conscientes, lo único que hay después es que tener generosidad y humildad. Y yo creo que Primero Canarias, con Óscar Hernández, con Teodoro, con ese grupo municipalista, que además, como han sido alcaldes y yo he sido alcalde, sabes que los problemas que te tocan en la puerta de la alcaldía no tienen ideología, son problemas cotidianos, reales, que tienes que resolver. Creo que has dado un paso muy valiente, muy generoso por otro lado, y creo que estamos en disposición
de si hubiese elecciones anticipadas, de poder hablar de confluir en una candidatura que le daría a Canarias un mínimo de 2 o 3 diputados en Madrid. Y oye, ya empezamos con ese escenario, ya empezamos a que nos toquen en la puerta. O más, señor presidente. Bueno, yo ojalá un sea grupo más. propio en ese Congreso de los Diputados. Propio, mira, yo siempre me comparo con el País Vasco porque es un modelo que, y además el modelo del PNV, a mí es un modelo que me inspira, ¿no? Pero en Euskadi hay 15 diputados, en Canarias hay 15. ¿Sí? En Euskadi hay 12 nacionalistas, 6 de Bildu y 6 del PNV, en Canarias hay 1. Si nosotros pudiésemos llegar a 6, que sería lo mínimo para tener grupo, pero a 4, que fue lo que tuvimos históricamente, te digo yo que vamos, dígame, que Canarias contaría y que todos estos problemas que estamos teniendo estarían resueltos ya hace tiempo. Don Fernando Clavijo, hay una sensación creciente de desconexión entre la política y la ciudadanía. Muchas personas sienten que los problemas se repiten, gobierne quien gobierne. En lo que queda de legislatura, ¿cómo piensa reconectar con esa parte del pueblo que hoy se siente al margen? Pues con la política útil. Yo primero no contribuir al ruido. Segundo, no pagar con la misma moneda. Estamos viendo unos casos de corrupción terribles del Partido Socialista. Terribles. Y nosotros examos presunción de inocencia, que la justicia actúe. Pedimos responsabilidades políticas porque tienen que tomarlas, pero no estamos contribuyendo al y tú más al ruido. No estamos pagándoles a ellos lo que ellos intentaron hacer con nosotros y que sufrimos muchos en carne propia con casos que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo, pero que ellos fabricaron y que han quedado en la nada, porque no había nada, han quedado en la absoluta nada. Te puedo hablar de Pedro Sánchez, te puedo hablar de Mario Cabrera, te puedo hablar de mi persona, todo que quedó en la nada con denuncias del Partido Socialista. Y no hemos querido meternos en esa basura y en ese fango. Con lo cual, no contribuyendo a hacer ruido, actuando con el modo canario de hacer las cosas. Segundo, propiciando puntos de encuentro, de acuerdo. Lo que hemos conseguido de la RIC, fíjate, lo de arriba hemos conseguido que en medio de toda esta bronca vote a favor el PSOE, el PP y Coalición Canaria. Hemos conseguido la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para atender a los menores y a los extranjeros y los migrantes. Estamos consiguiendo acuerdos en los que nos podemos encontrar. Ahora estamos hablando de la productividad como reto de Canarias. Pues oye, estamos intentando articular acuerdos entre todas las fuerzas políticas. De esa forma estamos intentando ya no que recupere la confianza de la ciudadanía en los políticos, sino al menos que no la sigan perdiendo. Don Fernando Clavijo, como siempre, muchísimas gracias por prestarnos estos minutitos, atendernos y siempre estar dispuesto a contestar a las preguntas. Muchísimas gracias a ustedes y la verdad es que se trajeron el calor, ¿eh? Bueno, ya lo veremos sí, por el sur también de Gran Canaria. Sí, muchas gracias. Gracias.